Ok, el proceso del despertar espiritual. ¿A qué llamamos eso? ¿Qué es el proceso del despertar espiritual? Muchos de nosotros venimos a Jesús, aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador y vivimos lo que llamamos primeramente el primer amor, ¿verdad? Que es esa etapa de necesito conocer, necesito aprender, somos bebés espirituales, entonces tenemos muchas dudas, tenemos muchas preguntas, pero también tenemos fascinación porque el Señor empieza a darnos en su palabra respuestas que quizás habíamos leído en algún momento o en alguna ocasión una escritura, pero no nos había hecho clic y de repente todo empieza a tener sentido, ¿verdad? Pasan los años y lo que muchas veces ocurre es que nos involucramos en una iglesia y empezamos a trabajar en la iglesia, empezamos a andar en la iglesia y, y nuestra vida espiritual se vuelve una rutina eclesiástica, podemos decirle así. Lamentablemente eso, y lo he visto en muchas personas, las personas empiezan a servir, yo mismo viví esa experiencia. Entonces, de nuevo, lo que voy a hablar hoy aquí es mucho testimonial, es mucho mi experiencia de vida y no solo mía, de muchas personas que yo he visto y que han tenido también esa experiencia a lo largo de más de 20 años de caminar con el Señor. Muchas veces las personas empiezan a ir a la iglesia, empiezan a servir en la iglesia, ¿verdad? Les gusta la comunidad, les gusta la hermandad que hay en la iglesia, les gusta sentir el apoyo de sus hermanos, empiezan a servir y lo que ocurre es que empezamos a servir y nos encanta servir, ¿verdad? Sentimos que estamos siendo de bendición para la gente y de contribución para otros hermanos. Y eso nos lleva al siguiente paso, que es queremos servir más, queremos estar más activos, queremos participar y empiezan a darnos algún tipo de puesto de responsabilidad y etcétera, etcétera. Pueden suceder muchas cosas, pero en su vasta mayoría lo que yo he visto es que muchas personas empiezan a servir, a servir y a servir y lamentablemente eh, en ocasiones empieza lo que a darse que la gente se quema, ¿verdad? De tanto servir o que empiezan a haber grupos dentro de la iglesia, que empiezan a haber, digamos que lo que nosotros acá en Costa Rica llamamos las argollas, que es básicamente grupos de personas selectas, entonces si no eres parte de esos grupos, entonces no eres bien recibido, etcétera. Y todo este tipo de cosas que lo único que hacen es manifestar realmente lo mismo que ocurre en el mundo, solo que ahora se está manifestando dentro de la iglesia. Em, la gente empieza a manifestar problemas de algún tipo y problemas de peleas, e inclusive se han dado hasta peleas entre hermanos en la iglesia, resentimientos, frustraciones, etcétera. La gente empieza a irse de la iglesia porque dice, no, esa iglesia no me gusta, esa iglesia no me va bien y se van para otra y después empiezan a brincar de iglesia en iglesia y al final terminan no yendo a la iglesia. Ese es uno de los casos. Otro de los casos es que en la iglesia misma eh, eh, empezamos a sentirnos que no estamos creciendo, que es lo mismo, la misma rutina, estamos ahí simplemente oyendo la palabra, pero es un mensaje muy bonito y todo lo que queramos, pero hay dentro de nosotros algo que nos dice, falta, hay algo más. Tenemos que ir más profundo, tenemos que ir más allá, tenemos que descubrir más allá. Es importante que entendamos esto. Y les voy a decir en mi experiencia, pasaron más de 10 años en la iglesia en la que yo servía y podría decir que sí, casi unos 12 años y yo empecé a caer en una rutina horrible de frustración y de apatía y de depresión más que nada. Porque mi derredor, mi mundo, mi vida laboral, mi vida financiera, no se estaba dando como yo quería. Entonces, lejos de yo vivir la realidad del espíritu en la iglesia, lo que yo estaba viviendo en la iglesia, más bien era las consecuencias de mi vida en el mundo y lo que estaba pasando en el mundo, en mi vida profesional, en mi vida académica, en mi vida financiera, en mi vida marital. Todos esos problemas simplemente lo que hacían era
que yo dijera a mí mismo, yo necesito ir a la iglesia para despejarme, para recargar baterías, para refrescarme, pero ese no era, era mentira, era lo que yo pensaba que necesitaba, pero no era una realidad. Es indispensable que entendamos que cuando vamos profundizando ya sea en los problemas y las circunstancias de la vida o hacia el Señor, todo esto cumple un propósito, todo esto cumple una razón de ser. Nada pasa en nuestras vidas si no es porque Dios lo permite, ¿ok? ¿Y por qué es que Dios lo permite? Muy sencillo, porque Él tiene un plan para nosotros y aunque suene trillado, Él va a cumplir su plan. El problema es que nosotros somos muchas veces el obstáculo de ese plan. De hecho, la vasta mayoría de las ocasiones. Somos buenos para decir, es que el diablo aquí, el diablo allá, el diablo allá. El diablo va a hacer lo que tiene que hacer, sí. Y la palabra nos habla claramente de que sí, hay fuerzas espirituales y nosotros tenemos que batallar con ellas. Pero la palabra nos dice que también resistir al diablo y él huirá de ti. Para resistir a alguien hay que estar fuerte, hay que estar bien parados, hay que estar bien cimentados, hay que estar bien fundamentados, hay que estar alertas para verlo venir y simplemente resistirlo. Pero la vasta mayoría del tiempo nosotros no estamos ahí. Estamos más metidos en el mundo y en la realidad natural en la que vivimos, nuestros problemas, necesidades, las angustias, aflicciones, y así somos la iglesia de Dios, viviendo una realidad más mundana que espiritual. Llegó el año de 2000, perdón, 2010, y ya yo no soportaba ese, ese, ese sentir dentro de mí, de esa tristeza, esa depresión. Yo no me sentía bien y yo recuerdo que el Señor empezaba a despertarme con un sentimiento de urgencia en las madrugadas. Yo no dormía bien. Muchas cosas pasaron y voy a tratar de resumirlo al máximo. El Señor me confrontó y me hizo entender de que yo tenía que eliminar el problema de mi vida y el problema de mi vida era yo. Era mi forma de pensar, era mi forma de sentir, eran mis prioridades, eran mis metas, eran mis objetivos, eran mis deseos, eran mis anhelos. Nada de lo que yo representaba aquí en la tierra tenía que ver con él. Ah, pero yo iba a la iglesia y yo dirigía alabanza y yo me encantaba el ambiente de la iglesia, sí, pero mi vida espiritual no era despierta, no era viva. Eso era una rutina religiosa en la que yo me sentía como si fuera un club social. Entonces, Jeremy, ¿qué es lo que sucede? Sí, Juan Carlos, dame un segundito nada más para efectos del tiempo, nada más dejemos, anota la preguntita o el comentario para el final. Está bien, te agradezco mucho. Em, ¿Qué es lo que ocurre? Que, que nosotros em, tenemos que tener claro esto. Indiferentemente de lo que hagamos en la iglesia, indiferentemente de lo que hagamos en nuestras vidas, lo que define realmente nuestra vida espiritual es el tiempo que pasamos con Dios. Si nosotros no pasamos tiempo con Dios, llámese oración, llámese tiempo a solas con Él. A veces es simplemente sentarme frente a la televisión y no tenerla encendida y solo hablar con Él. A veces es buscar un árbol y sentarme en ese árbol y hablar con Él y decirle, Señor, yo te necesito, no entiendo qué está pasando, no sé cuál es el rumbo que mi vida tiene que tener. ¿Por qué? Porque si nosotros no pasamos tiempo con Dios, no vamos a poder tener una transformación en nuestra vida. Él es el que nos transforma, Él es el que hace que nosotros dejemos de ser la persona que siempre hemos sido y nos convierta en una persona totalmente nueva. Y si ustedes ven en los discípulos, Jesús no escogió personas ya empezadas en el camino de la fe. Jesús escogió gente trabajadora, gente que estaba en la calle, gente que tal vez tenía un idioma soez para expresarse, ¿verdad? Eran gente, ¿verdad? Raza.
él no buscaba gente especial que conociera bien la palabra, no, él buscaba gente simplemente que fuera auténtica y llena de problemas. Y a partir de ahí, él empezaba a trabajar el diamante en bruto. En mi vida fue así, en mi vida fue así. Él vio que yo estaba en un caos, yo era un caos emocional, mental y espiritualmente, pero él vio que en mi corazón, a pesar de todas las circunstancias, yo amaba a Dios, porque yo le decía, Señor, yo no entiendo, pero confío. Y una vez recuerdo muy bien que estando en su presencia, el Señor eliminó literalmente todos mis pensamientos, todos mis sentimientos, todas mis emociones, toda la depresión que yo tenía me la hizo quitada en menos de 2 minutos y me cuestionó, me confrontó y recuerdo ese pensamiento que me dijo, eres un hijo del Dios vivo, ¿qué crees tú que Dios espera que hagas? Ahí fue donde me di cuenta de dos cosas. Número uno, yo no puedo vivir mi vida de acuerdo a mí, porque no es ni siquiera mi vida. Y dos, si yo lograba permanecer en esa presencia y vivir mi vida y hacer todo lo que hago en esa presencia, nunca más volvería a padecer depresión ni tristeza ni nada de esto. Pero yo no sabía cómo hacerlo. Le pregunté al Señor, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y Él me dijo, tienes que permanecer en mi presencia 24 horas al día, 7 días a la semana. Por supuesto, ahí fue donde a mí empezó el chispero, ¿verdad? En mi mente yo decía, Señor, ¿cómo hago para estar en tu presencia 24 horas al día, 7 días a la semana si yo tengo que trabajar, tengo familia, tengo cosas que hacer? Cuando él me dijo, ¿quién te dijo a ti que yo me desconecto de ti? Fue cuando yo entendí, es cierto, Dios está en todas partes. Hasta el Salmo, creo que es el 139, si más no me equivoco, que nos dice, si yo quisiera huir de ti, ¿a dónde podría ir? A lo más alto de las montañas, ahí estás, en lo más profundo de las aguas, ahí estás. Entonces, más bien es al revés, Él está conmigo en todo el tiempo, Él está conmigo en todo momento. Entonces, el problema soy yo. Él ya está ahí, el problema soy yo. La palabra dice que si buscamos al Señor, Él nos buscará, Él se aproximará a nosotros. Entonces, la clave estaba en que yo era el que tenía que hacer el esfuerzo de ir a Él. Claro, les voy a ser honestos, yo no tenía mucha experiencia en oración allá porque yo realmente no tenía una cultura de oración personal. Cuando yo me di a la tarea de, ok, para yo literalmente culturizarme en Dios, tenía que estar metido en la palabra, leyendo, orando, tratando de meditar en Él, hablar con Él, decirle, Señor, muéstrame, abre mis ojos, dime qué es lo que necesito. Iglesia, les estoy diciendo esto porque pasó y es real. Puede que la experiencia que vayan ustedes a vivir o que hayan vivido ustedes sea diferente a la mía. Eso no es problema. Lo que importa es que la tengamos. Y si es diferente, gloria a Dios, porque ¿sabe qué significa? Que hay personas allá afuera que van a necesitar su experiencia de vida testimonial para ellos darse cuenta de que también tienen un llamado y que también pueden hacerlo. Cuando el Señor entonces me confronta a mí y me dice, tienes que pasar en mi 24/7. Entendí que eso es como estos anteojos, que ahora para leer yo necesito anteojos porque no puedo leer sin anteojos. Pero esto sería como tener unos anteojos de por vida para todo. Ver a través de la perspectiva de Dios, no de la mía. Pedirle al Señor, ¿cómo es que tú ves esto? Muéstrame lo que tú ves. Permíteme sentir con tu corazón y pensar de acuerdo a ti, no a mí. Transfórmame mediante la renovación de mi mente. Y yo creo que yo lo he compartido aquí muchas veces. Para mí la renovación de nuestra mente es cuando empezamos a ver lo que Dios ve, cuando empezamos a entender la perspectiva de Dios. Puede que al principio sean migajitas,
de información lo que nos da. No importa, avancemos con esas migajas. Cuando nos demos cuenta, entre más estemos con Él, entre más lo busquemos, entre más tiempo pasemos con Él, vamos a ver que la información se va a incrementar y se va a hacer más grande. Llegando ahora a a los últimos años, el Señor ha venido poniéndome a mí una responsabilidad, una tarea, un llamado del despertar de la iglesia. Literalmente evangelizar a la iglesia. ¿Por qué? Si ya la iglesia sabe. ¿Por qué? Si ya la iglesia conoce. ¿Por qué? Si se supone que ya ellos leen la palabra y oran. Se supone que ya ellos tienen una conexión directa con el Señor. Bueno, porque el problema es que nosotros hemos entrado en un letargo profundo espiritual y esto no es algo de mi autoría, ¿ok? Esto es lo que a mí el Espíritu Santo me ha mostrado y no solo a mí. Y verdaderamente la iglesia no está en el Espíritu. La iglesia cree estar en el Espíritu, pero no está en el Espíritu. Y el problema de esto es que mientras no estemos en el Espíritu, no vamos a producir fruto. No vamos a ver la gloria de Dios manifiesta en nosotros, porque eso es como que estemos desconectados de la rama, como que estemos desconectados de la vid. Y es tan sencillo como esto. Dentro de mí viven dos personas, el Jerry espiritual y el Jerry carnal. Yo escojo cuál de los dos es el que domina mi vida. Yo escojo cuál de los dos es el que tiene el control. Y el objetivo de darle el control al Jerry espiritual es para que yo crezca espiritualmente y que mi carne se apacigüe. A lo largo de estos 10 años he visto todas las áreas, bueno, mentira, no todas, pero 90% de las áreas de mi vida en las que yo tenía grandes problemas, literalmente desaparecer y desvanecerse. El Señor empezó a mostrarme cosas que robaban mi tiempo, que robaban mi atención, que robaban mi pasión, que robaban mi llamado, que influían más en mi temperamento, en mis emociones, en mis pensamientos, que en mi espíritu. Y yo les hacía más caso. Para mí era más fácil ver un partido de fútbol que ir a la iglesia. Y yo a veces condicionaba mi participación en la iglesia dependiendo del partido de fútbol que tocara ese domingo. Ya no veo fútbol prácticamente. Ahí tal vez de vez en cuando pongo un partido porque no dejó de gustarme, simplemente ya no me apasiona como antes, ya no me domina, ya no es mi prioridad. No puedo, no significa que no lo pueda disfrutar. Sí puedo disfrutarlo, aunque les soy honesto, a veces me aburren. Pero a lo que voy con esto es, hubo una transformación en mi vida. Dios quitó algo de mí para poner algo en mí. Si nosotros tenemos que morir a nosotros mismos, es con el objetivo de que lo que nosotros vamos a morir va a ser reemplazado por un nuevo yo. Pero ese es el Espíritu Santo el que hace eso. Dios está convocando a una iglesia a un despertar. ¿Saben por qué? Porque Él está por venir. Y les voy a decir algo, entre más espiritualmente despiertos estamos, más nos damos cuenta la urgencia con la que el Espíritu Santo está hablándonos, está diciéndonos, está alertándonos y está advirtiéndonos de la venida del Señor. Y esto no debería ser en lo más mínimo algo de infundir temor. Al contrario, mi expectativa al decir, señores, ya viene el Señor, es que todos nos alegremos y nos regocijemos, porque ¿quién no quiere aquí que venga el Señor? O sea, si hay alguien aquí que se pone nervioso porque viene el Señor, eso es como cuando nos dejan al cuidado de una casa, el dueño de la casa no dice cuándo va a venir, pero uno piensa que viene mucho después y uno se arma tremenda fiesta en la casa. Y de repente alguien dice, mira, ya viene el Señor para la casa. Y uno así, porque tampoco sabe a qué horas va a aparecer
pero hey, no está en la mejor condición para recibirlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo trabajamos ese proceso de transformación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, iglesia? Es muy sencillo, pero tenemos que despertar a la realización de que si nosotros no estamos viendo lo que el Señor quiere que veamos y como el Señor quiere que veamos las cosas, entonces no vamos a poder avanzar, no vamos a poder crecer. Vamos a ver en la presentación esto. Romanos 13:11 dice, y hagan todo esto conociendo el tiempo, ya que es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y esto fue escrito hace 2000 años. ¿Por qué puede resonar en estos momentos tanto? Porque los que estamos en el Espíritu sentimos la voz de urgencia del Espíritu Santo. Podemos palpar su urgencia. ¿Y cómo se traduce su urgencia? Se traduce en fuego, en denuedo, en nuestra voz. Si no hubiera urgencia, les puedo garantizar que yo no estaría aquí hoy. Se los puedo prometer. Pero ¿saben qué? Hay urgencia. Y es cada día que pasa, siento más en mi corazón, en mi sangre, en mi ser, el fuego del Espíritu Santo por una iglesia que está dormida y el Señor queriendo despertarla. ¿Para qué? Para empoderarla, para que ya no sea víctima de ninguna mentira, de ninguna doctrina, de ninguna ideología que hay ahora en el mundo, sino que más bien se convierta en la luz y en la esperanza de muchas vidas allá afuera. Dios quiere manifestarse en cada uno de ustedes. Yo no sé si ustedes pueden dimensionar eso. Dios quiere manifestarse en cada uno de ustedes, indiferentemente del historial que traigamos. O sea, esto no es acerca de nosotros. Entendamos eso. No es acerca de lo que nosotros pensamos son mis impedimentos. Es que yo cometí pecado. Bueno, les voy a decir algo. En la Biblia está llena de gente que Dios usó llena de pecado. Es acerca de nuestro corazón, iglesia. ¿En qué está nuestro corazón? ¿De qué se trata nuestro corazón? ¿Estamos arrepentidos de nuestros pecados? Perfecto. Vamos delante del Señor y Él nos va a perdonar y Él le va a convertir su lamento en baile. Pero ¿a qué nos estamos aferrando? ¿A qué nos estamos aferrando? ¿A la presencia de Dios o a nuestros pensamientos? ¿A la presencia de nuestro Señor o a nuestro pasado? ¿A la presencia de nuestro Señor o a nuestro dolor? ¿A la presencia de nuestro Señor o a las aflicciones y los temores porque no sé con qué voy a pagar los recibos este mes? ¿A qué nos estamos aferrando? ¿Quién es el Señor de nuestra vida? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Y quiénes somos nosotros para Dios? Cada uno de ustedes va a ser utilizado por Dios si ustedes lo permiten. Y yo les voy a decir algo. A mí no me importa la situación, a mí no me importa las circunstancias que ustedes crean les impiden o les frenan de poder crecer espiritualmente. Dios solo tiene un requerimiento, un corazón dispuesto, un corazón arrepentido, un corazón que dice, Señor, yo reconozco que mi humanidad es mi mayor obstáculo. Yo reconozco que mi más grande necesidad eres tú. Es más, es tan grande mi necesidad que para poder entender todo lo que concierne al misterio de Dios, te necesito a ti, porque nadie me lo puede explicar como tú me lo puedes explicar. Nadie me puede llevar a ver misterios insondables de la manera en que tú lo puedes hacer. Esto no se trata de que me escuchen a mí. Esto se trata de que ustedes escuchen la voz de Dios en sus vidas todos los días. De que Dios les diga qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, cuándo no hacerlo.
de que Dios les diga, eso está mal, vea de dónde vienen esos sentimientos, vea de dónde vienen esos pensamientos, no son de mí, y que el Señor nos instruya y nos guíe y saque de nosotros lo que estorba, lo que duele, lo que no nos gusta. ¿Saben qué hice yo el día en que yo sentí que Dios me estaba diciendo, usted y yo vamos a hacer un pacto, vamos a firmar un contrato? El Señor no me estaba pidiendo que yo solo le pusiera más atención, no, el Señor me estaba pidiendo mi vida me estaba pidiendo. Y cuando yo entendí la magnitud de lo que Él me estaba pidiendo, yo le dije, Señor, tuya es ya. Yo no voy a sostener nada que no es mío. Mi vida es tuya. Y yo recuerdo vívidamente una bolsa de basura, así como una bolsa de basura verde en mi mente, imaginarme que yo estaba echando mis ilusiones, mis anhelos, mis sueños, mis deseos, mis proyectos, mis afanes de esta vida. Estaba echando también mis frustraciones, mis enojos, mi orgullo, todo lo que yo era como ser humano a nivel mental, emocional, todo lo que yo había creado en 35 años de vida, todos los conceptos de quién era yo como ser humano, todo lo eché en esa bolsa imaginaria. Le hice un nudo y le dije, aquí está. De ahora en adelante, Jerry, te pertenece a ti. Yo voy a encargar de buscarme nada más que tu presencia. Tú encárgate de Jerry, yo me encargo de buscarte a ti y de permanecer en ti. Y mi guerra comenzó ahí, mi guerra contra el Jerry carnal que no quería. Y empezar a conocer la magnitud de ese Jerry que no quería, de ese Jerry perezoso, de ese Jerry orgulloso, de ese Jerry colérico, de ese Jerry frustrante, de ese Jerry que era como cargar un gorila, de ese Jerry más preocupado por el pasado y por el futuro que por el presente. Y les puedo asegurar de que he visto morir ese Jerry. Mi tía es una que ella sabe. Yo le decía, tía, si hay algo que yo odio en esta vida es mi carne. Yo detesto a Jerry, porque con haberlo conocido, con haber visto a Jerry a través de los ojos de Dios, me di cuenta de quién era yo cuando yo no estoy en él. Y me doy cuenta de la necesidad que yo tengo de aferrarme a Cristo para dejar de ser quien yo soy cuando no estoy en él. De eso se trata el despertar espiritual, que estemos en él tanto que dejemos de ser quien somos para convertirnos en quien ahora somos en él. Y sí, hay un proceso. Yo lo viví. Lo más hermoso de este proceso es que no solo es real. Ahorita les cuento una parte testimonial de este proceso, pero vamos aquí a la presentación. Antes de entrar en el proceso, quiero llevarlos a la primera iglesia. Hoy no vamos a durar mucho porque es un preámbulo del proceso en sí, pero quiero que hoy cale profundo el llamado que el Espíritu Santo le está haciendo a su iglesia, a que ya tenemos que dejar de jugar a la iglesita para convertirnos verdaderamente en el ejército que Dios está levantando para la última hora. Esa es mi convicción espiritual. Esa es la convicción que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón y es lo que hablo. Y créanme que tengo suficientes confirmaciones de parte de Dios con respecto a esto como para dudarlo, como para cuestionarlo, como para decir, Señor, ¿será en serio? No, créanme que ya esa etapa hace rato pasó. Vean que la primera iglesia, y esto lo vamos a leer de Hechos 2, 41, 47, está en la pizarra, acá para que lo vean. Pedro y los apóstoles acababan de recibir el Espíritu Santo y ahora ya estaban hablando, porque literalmente el fuego de la presencia del Espíritu en ellos los hacía hablar de Cristo en las calles. Mucha gente decía, ¿y estos quiénes son? Inclusive los escucharon hablando en otras lenguas y, y decían, estos deben estar borrachos. Y Pedro ahí se manifiesta y les dice, no, señores. Y empieza a hablarles de Jesucristo y del Jesucristo que habían crucificado. Y Pedro hablando
en media calle a todo el mundo y todo el que lo escuchó se maravilló, pues decían, estos hombres han andado vieron la sencillez de ellos, pero vieron que aparte de sencillez y tal vez no ser también muy escolarizados, ¿verdad? Eran gente que hablaba con autoridad y gente que hablaba realmente en testimonio de conocer al Señor, ¿ok? Entonces, vienen y conocen no solamente la forma en la que están hablando, la autoridad con la que están hablando, pero vean lo que hace el Señor. Los que creyeron sus palabras, unos 3,000 en total, se bautizaron y se unieron a los demás creyentes que se congregaban regularmente. Ya había una congregación regular para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. ¿De quiénes? De los que caminaron con Jesús. Escuchen lo que ellos hacían. Tenían comunión unos con otros, compartían el pan y oraban. Esa era la iglesia. Esa era la iglesia. Compartían el pan y oraban. Tenían comunión unos con otros. Un profundo temor reverencial vino sobre toda la gente y los apóstoles seguían realizando milagros y señales. Un profundo temor reverencial. ¿Cuántas veces en el día? Y quiero que estas preguntas que les estoy poniendo las autoanalicen. Iglesia, no hay condenación con esto. Entiendan mi punto. Yo no estoy diciendo estas preguntas para exponer a nadie, por el amor de todo lo que es santo y puro. Todos hemos fallado en algo. Entonces, aquí lo hermoso es que debemos entender nuestros fallos, nuestros errores, nuestros tropiezos para darnos cuenta de nuestra fragilidad y nuestra necesidad de Él. Pero yo soy el primero que les diga, no importa si has caído, no me importa si has tropezado. Bienvenida al club, todo lo hemos hecho. ¿Saben qué es lo más lindo? Que en Cristo usted puede ser más de lo que ha sido. Que en Cristo usted, el Señor ya la está llamando, el Señor le está diciendo, venga a mi presencia para que ahora sea transformado, transformada. Entonces no es acerca de nuestros errores, pero vean qué interesante, un profundo temor reverencial vino sobre toda la gente. Hoy, ¿cuántos de nosotros pasamos el día sintiendo ese temor reverencial? Y no me refiero a un temor de miedo, sino que reconociendo su presencia en nuestro día a día y sintiendo, wow, Dios está conmigo, lo siento, camino, voy, hago las diligencias que tengo que hacer. Pero seamos honestos, la manera en cómo vivimos la vida es, uy, tengo tanto que hacer, tengo que ponerme en esto, tengo que hacer el otro, tengo que ir allá, tengo que hacer esta otra diligencia, y nos olvidamos de Dios. Y nos acordamos de Dios en momentos como este. Y ustedes saben a lo que está llamando el Señor, a que no haya un instante del día en el que no estemos con Él, a que no caminemos con Él, a que no escuchemos su voz. Es otro concepto. Pero Jerry, ¿cómo hacemos? Ese es el proceso. Ese es el proceso. Y no cometan el error que yo cometí. Por eso me duró como 13 años este proceso. Si ustedes vuelven su corazón y su mente a Cristo y toman esto en serio, su proceso puede ser muchísimo más rápido y muchísimo más eficiente que el mío. Y créanme que a mí me encantaría ver a otras personas que digan, yo tengo algo que decir del Espíritu Santo y que empiecen a enseñar a otros. Oigan, que el primer día aquí en escuchar a Pedro ya se habían reunido unos 3,000, unos 3,000. ¿Ustedes creen que eso fue Pedro solito? No, eso fue el denuedo del Espíritu Santo en Pedro. Pero Pedro ya había muerto a sí mismo, ya había pasado por donde asustan, ya había pasado por el horno de la aflicción y ya Pedro había dicho, no, mi vida es Cristo y punto, se acabó. Estamos ahí todos. Les puedo garantizar de que muchos de nosotros hoy ya estamos pensando, uy, mañana tengo que hacer aquello, tengo que ir allá, tengo que ir al otro lado. Yo aprendí a que todo lo que tengo que hacer lo hago en Cristo y a que mi vida
y a que todo lo que yo hago lo tengo que hacer en el amor de Cristo. Pintando una pared. Uy, no, yo no voy a pintar ahí, qué pereza. No, sí lo voy a hacer, porque voy a amar a esta familia y voy a amar el trabajo y la obra que Dios va a hacer conmigo pintando esa esquina. Literalmente es otra actitud, es otra forma de ser, es otra forma de vivir. Imagínense qué lindo sería nuestro mundo si todos nosotros nos preocupáramos por el otro en lugar de preocuparnos por nosotros mismos. Bueno, eso es lo que el Espíritu Santo quiere. Véanlo aquí. Literalmente, vean lo que dice el versículo 44. Los creyentes permanecían constantemente unidos y compartían entre sí todas las cosas. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre los que estaban necesitados. Todos los días se reunían en el templo y en los hogares. Compartían los alimentos con regocijo y sencillez de corazón y alababan a Dios. Esta gente vivía otra cosa, otra forma de vida. Para ellos vivir era Cristo. ¿Por qué nos diferenciamos tantos de ellos? ¿Qué fue lo que pasó? Nos volvimos religiosos y nuestro enfoque ya no era el prójimo, éramos nosotros. Uy, es que necesito oración porque tengo que cambiar de carro. Uy, es que necesito oración porque tengo que... Todas, la vasta mayoría de las oraciones son peticiones, a veces está bien, son buenas por salud, por cosas importantes, pero ¿cuántas veces hemos pedido por banalidades? Y todos hemos caído en eso. Entendamos que estamos hablando en familia aquí. Aquí estamos hablando en familia. Y como familia es importante que entendamos y que expongamos nuestros errores para que ya no más. Pero lo hacemos no en el juicio y la condenación que a veces la iglesia aplica sobre su pueblo. No, lo estamos haciendo en el amor y la misericordia del Espíritu Santo, en la gracia del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que nos hayamos distanciado tanto de esta iglesia? Ojo lo que dice acá. Todo el mundo simpatizaba con ellos y todos los días el Señor añadía a la comunidad a los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía? El Señor. Les voy a decir algo. La convicción que yo tengo es que si nosotros verdaderamente nos convertimos en la iglesia que el Señor quiere que seamos, Él se va a encargar del resto, que es exactamente lo que dice en su palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Si nosotros nos dedicamos a Dios, Dios se va a dedicar a nosotros y a través de nosotros se va a dedicar a otras personas, porque ya nuestra prioridad no va a ser nuestra vida, van a ser los demás. El amor al prójimo no va a ser el que nosotros ahorita podemos experimentar como seres humanos, va a ser el que Él siente, va a ser el que Él tiene, que es un amor irracional, inexplicable, absurdo en el contexto natural. ¿Cómo va usted a amar a un desconocido así, a una persona de la calle? ¿Cómo se le ocurre? Y se puede amar. En el Señor se ama. Los que hemos experimentado ese amor de Dios, damos testimonio de que es real. Uy, y en este momento estoy sintiendo el- la historia, me recordó la historia, lo sentí, del amor que Tiana sentía por la gente homeless allá en Estados Unidos, que eso es un testimonio grandísimo. Y tía que estando ahí, joven, nueva en la fe y sintiendo amor por gente que ni siquiera hablaba su idioma, gente que no conocía. Eso solo el Señor lo puede hacer. Pero nosotros somos nuestro problema, nuestro obstáculo, nosotros mismos. Los creyentes permanecían constantemente unidos y compartían entre sí todas las cosas. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre los que estaban necesitados. Todos los días se reunían en el templo y en los hogares. Compartían los alimentos con regocijo y sencillez de corazón.
O sea, está hablando de gente que, por ejemplo, si yo digo, hermanos, es que si yo les vengo a ustedes y les digo, hermanos, vendan todo y dónenlo para las necesidades, probablemente me van a decir, está loco, me voy para otra iglesia ya. En especial cuando hemos visto cruzadas en las iglesias para pedir diezmos y ofrendas y todo, y ya relacionamos la iglesia con pedir dinero. Esa es la fama que la iglesia se ha generado. Ellos no lo hacían porque se les pedía nada. Ellos lo hacían porque en su corazón sentían de Dios hacerlo. Nadie les pidió nada, nadie les exigió nada. El amor de Dios a ellos los transformó y los movió al punto en el que ellos dijeron, las cosas ya no son del dueño, son del que más las necesita, porque todo lo que tengo lo tengo en Cristo. De todas formas, todo lo mío le pertenece a Dios. ¿Estamos pensando así? ¿Estamos sintiendo así? Bueno, si no lo estamos sintiendo, si no lo estamos pensando, tranquilos. Esa es la meta. Hacia ahí es a donde queremos ir. ¿Para qué? ¿Para que me den algo a mí? No, yo no necesito nada de nadie. Todo lo que tengo lo tengo en Cristo. Todo lo que yo necesito lo necesito de Cristo. Por eso es que ustedes aquí ni siquiera escuchan que aquí se pida un diezmo de nada ni una ofrenda de nada, porque nuestra forma de verlo es, si Dios les pone en el corazón contribuir de alguna manera, la responsabilidad va a ser de nosotros asegurarnos que esa contribución realmente llegue a hacer la función para la cual fue enviada. Es una responsabilidad con Dios. Y los invito para los que tengan dudas a leer el testimonio de los primeros de algunos de los que estaban dando a la iglesia, la primera iglesia, Ananías y Zafira, que decidieron no dar todo lo que correspondía y sin que los apóstoles supieran nada. Y Pedro, el Espíritu Santo, se lo dijo y ahí mismo cayeron muertos. Porque al Espíritu Santo no se le puede engañar. Si el Espíritu Santo te está diciendo haz algo, tienes que hacerlo. Yo voy a contar algo aquí, pero no es para jactarme, es testimonial. A mí el Señor me puso una vez que yo tenía una moto, regale esa moto a una familia porque esa familia no tiene un vehículo para poder moverse y tienen problemas con los hijos. Y yo fui y yo me quedé así, le digo, esta experiencia nunca la había vivido. Esto fue dentro de los 13 años del proceso. Entendí que Dios estaba diciéndome a mí, despréndase de lo material, ¿ok? Yo lo sentí en mi corazón, lo tuve claro, tuve la certeza, no tuve dudas. Pero fui y le pregunté a mi esposa porque era un asunto de familia. Le dije, mi amor, estoy sintiendo esto, ore por favor y que el Señor le confirme a usted si sí o si no. Como a los 30 minutos me llama y me dice, sí, yo también siento paz con eso. Listo, se hizo. Años más tarde, igual, el carro, hay una familia en Grecia que está necesitando esto, y me lo había dicho hacía un año y un año más tarde terminé haciéndolo. Porque cuando me dijo, ahora hazlo, fue hasta un año después. Él me fue preparando desde hacía un año para lo que venía. Y al año siguiente, así, tome, aquí están las llaves del carro, mi único carro. ¿Por qué? ¿Cómo lo logré? ¿Cómo lo hice? Muy sencillo. Dios transformó mi corazón. Mi vida ya no es acerca de mí, no es acerca de lo que tengo. Lo que yo tengo es de Dios. Y si Dios me pide, regálele esto a aquel o regálele otro, claro, tiene que venir de Dios. Porque cuando Dios pone la certeza en tu corazón, no hay duda. Y viene acompañado de regocijo. Viene, o sea, yo nunca había sido tan feliz regalando vehículos en mi vida. Yo nunca había sido tan feliz llevando, es que no lo vi como que yo estaba regalando mi carro. Y no es como que yo tenía 5 carros, mira cuál de los 5 le doy. No, no, yo es el único que tenía. Y de nuevo, no estoy contando esto para jactarme de nada, porque yo no tengo nada para jactarme.
Si Dios no interviene en mi vida, esto no hubiera sucedido. Esto es testimonio porque quiero que sepan que esto es real. Dios está llamándonos a ser una iglesia diferente, una iglesia que vive lo que lee, una iglesia que realmente brota dentro de nosotros, brota lo que ellos sintieron y lo que ellos vivieron. Esto no tiene que ser, bueno, como está en la Biblia, lo voy a hacer. No, esto tiene que salir de nosotros con tal nivel de alegría y regocijo y de pasión, pero la única manera de que esto suceda es que Dios transforme nuestro corazón. Y la única manera de que Dios transforme nuestro corazón es que nos dediquemos a Dios. ¿Qué es estar dormido? Estar dormido es básicamente, el dormido no es consciente de la realidad. Es una persona dormida que no tiene conciencia de la verdad, es esclava de la oscuridad. Básicamente una persona dormida no puede, no tiene funcionalidad, está inactiva. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de una fe activa, de un corazón activo? Entonces, a la luz de esto, y de nuevo, esto no es para que nos sintamos mal, esto es porque el proceso de transformación, durante el proceso de transformación, Dios va a ir sacando los trapos sucios, Dios va a ir sacándonos a nosotros mismos, ¿ok? Todas las áreas que no están bien y no nos van a gustar. Dios es el primero que dice, vea lo que está sintiendo, vea lo que está pensando, eso proviene de aquí, tararara, y cuando te das cuenta, uf, no me gusta, yo no quiero ser esa persona, pero me da cólera que me lo haya dicho. A veces nos enoja que Dios nos esté exponiendo nuestras verdades y no nos gusta, pero al rato, después de que nuestras emociones se calman, nos damos cuenta de lo increíble que es eso. Él está sacando de nosotros lo que nos sirve y tenemos que venir en contra de eso y decir, Señor, yo renuncio. Si en mi familia hubo orgullo, si en mi familia había fornicación, si en mi familia había divorcio, si en mi familia había, yo renuncio a esas cadenas, yo renuncio a esas herencias generacionales. Y yo declaro que ahora en adelante lo único que constituye mi realidad y mi futuro eres tú y tu palabra, y se acabó. ¿Cuál es la actitud con la que estamos enfrentando estas cosas? Si Dios saca algo a tu entender y a tu conocer de ti que no está bien, en lugar de decirle, no, no, Señor, y irnos por otro lado, afrontemos eso de una vez por todas. Quitemos todos los obstáculos que Dios tiene en nuestras vidas dentro de nosotros y permitámosle que literalmente nos reconstruya y nos convierta ahora en nuevas personas, personas que viven una realidad distinta, una realidad escrita. Como dice Mateo 25 del 5 al 6, como el novio se demoraba, todas se quedaron dormidas. Alrededor de la medianoche un grito las despertó. Allí viene el novio, salgan a recibirlo. Ese grito de la medianoche es el Espíritu Santo diciéndole a la novia, despierta. Ese es el mover del Espíritu Santo que me tiene a mí con este nivel de pasión hablándole a la iglesia. Literalmente transformó mi vida, cambió mi vida. Y tengo testigos aquí que pueden certificar que eso es así. Literalmente mi vida fue transformada porque el Espíritu Santo me llamó a servir, me llamó a vivirlo a Él y no a mí. ¿Es difícil? Sí. ¿Van a haber circunstancias duras? Sí, pero nada se compara a la seguridad, a la paz, al propósito con el que uno camina cuando uno sabe que está viviendo ya no una vida para uno, sino para Dios. Yo no fui a una academia universitaria para ser pastor. Lo que yo hago, lo hago porque el Espíritu Santo me lo pone en el corazón y hace que yo haga lo que el Espíritu Santo me está diciendo que tengo que hacer.
Yo no busco complacer a nadie. Yo no busco caerle bien a la gente, pero el reflejo, el fruto y la evidencia de lo que aflora de mí tiene que ser y tiene que hablar de Dios, no de mí. Eso es lo que yo busco. Una de las más grandes frases que he visto en estos últimos años es que la gente que venga a conocerme a mí, que ande conmigo, encuentre a Dios. Realmente ve a Dios en mí. Pero para hacer eso tengo que morir a Jerry. Porque de lo contrario, si yo no muero a Jerry, voy a seguir siendo yo. Es más, les digo esto, si Dios no hubiera intervenido en mi vida de la forma en la que lo hizo, yo no estaría casado hoy y mi vida sería otra cosa, lo puedo asegurar. No tendría el hijo milagro que tengo, porque eso es otro testimonio. Ian, el chiquitito de 7 años, los doctores nos dijeron que no podíamos tener hijos, a pesar de que Dios me dio un sueño un domingo donde lo vi de como de 18 años y hasta escuché su nombre. Y yo sabía que Dios me había dicho que iba a tener un hijo varón y me había dado su nombre. Y sabía que aunque los doctores me estuvieran diciendo que no podíamos tener hijos, eso no era impedimento para Dios. Sabía que Dios estaba interviniendo cuando Él me dijo, yo cerré las trompas de falopio de tu mujer. Entonces entendí que Dios tenía un propósito con eso, pero yo tenía que averiguarlo. Eso significaba ir a Él, ir a Él, ir a Él. Y Él me puso en el corazón, entréguenlo, que se haga mi voluntad, no la de ustedes. Cuando mi esposa y yo entregamos nuestra voluntad y dijimos, Señor, hágase en nosotros tu voluntad. Si quieres darnos un hijo, gloria a Dios. Si no quieres darnos un hijo, gloria a Dios. En ese momento, cuando nosotros morimos a nuestra voluntad y se lo entregamos a Él, ¿saben qué pasó? 3 meses más tarde estábamos embarazados, sin intervención médica de ningún tipo. Estamos siendo llamados, iglesia. Yo no tengo la más mínima duda de esto. Estamos siendo llamados. Los tiempos han cambiado y van a seguir cambiando. Y estamos siendo llamados. Vamos a ver 24, Mateo 24:4. Esta es la primer señal. De hecho, eso lo escuché esta semana de una enseñanza de un pastor que me abrió los ojos a un nivel de profundidad con respecto a lo que Jesús estaba diciendo. Y es tan urgente que quiero compartirlo, porque si bien es cierto, Mateo 24 nos habla de las señales del fin de los tiempos, y ustedes saben, las señales son para anticipar cosas, para anticipar algo que viene. Nos informan, nos alertan, nos mantienen alerta y en conciencia de que algo viene. Bueno, resulta que Mateo 24:4, Jesús le responde a los discípulos cuando les preguntan, ellos le preguntan a Jesús, em, Maestro, ¿cómo va a ser, cuándo van a hacer estas cosas? ¿Qué es lo que va a pasar al final de los tiempos? Y lo primero que les dice es, cuidado, no se dejen engañar. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta en la época en la que vivimos ahora. Yo le llamo la época del engaño, la época de la mentira, en donde todos los conceptos de moralidad, inclusive hasta de ciencia, porque no es solamente las cosas bíblicas las que están siendo destruidas y opacadas y eliminadas, es también hasta científicas. Todo lo que es nuestro conocimiento y entendimiento de la realidad está siendo cuestionado, está siendo tergiversado, está siendo eliminado y ahora llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y hay muchas personas, inclusive iglesias, que se están abriendo a estas nuevas formas de pensamiento y que dicen, bueno, es que tenemos que cambiar con los tiempos, tenemos que adaptarnos a los tiempos.
cuando la misma palabra nos dice que su palabra permanece igual para siempre? Dios no cambia, Dios no se adapta a la gente. Por el contrario, es la gente la que se tiene que adaptar a Dios porque la salvación está en Dios, no en la gente. Y sin embargo, inclusive me di la tarea de ver una iglesia en donde se estaban dando cambios tan radicales, cosas que uno no puede imaginar, y no puedo decirlo aquí porque lo vamos a poner en YouTube y no quiero que nos cancelen el video, pero ver cosas como esas a una persona dirigiéndose a la iglesia como un pastor, pero vestido de otra cosa, aceptando y reconociéndose y viéndose como otra cosa, verdaderamente fue un abreojos. El nivel de engaño en el que estamos viviendo hoy en día, el nivel de muerte y de oscuridad. Si hace un día, cerca de la casa de mi tío Jorge y mi tía Ana, mataron a dos muchachos a las 4 de la mañana, ¿ok? Y los otros dos muchachos que venían en el auto literalmente salieron corriendo y se salvaron porque corrieron, huyeron del vehículo, pero los otros dos sí los mataron. Y hubo una persecución, no sé por cuántas calles, a bala limpia, balazos pegando en casas y todo, hasta que llegaron a esa esquina, a la vuelta de la casa de mi tía, y literalmente ahí murieron esas personas. Cosas que la gente dice, Dios mío, esto nunca ha pasado aquí. ¿Qué está pasando? Bueno, resulta que no solo ahí pasó, pasó en dos lugares más en otras partes del país. Y no solo está pasando aquí, está pasando en todos los países del mundo, la oscuridad y la muerte. En los últimos días el corazón de muchos se enfriará, el amor de muchos se enfriará, la maldad crecerá. El Señor nos lo ha dicho, está pasando. Entonces, ok, el mundo está creciendo en oscuridad, pero la iglesia está creciendo en luz, o seguimos apagados. Si ustedes pudieran entender el propósito del Espíritu Santo dentro de ustedes, no necesitarían que yo se los diga, no necesitarían que yo hable. Estaríamos aquí todos cantando alabanzas nada más. Y si lo saben, perfecto. Y si lo están viviendo, excelente. Esa es mi meta, que lo vivan. Esa es mi meta, ese es mi anhelo, ese es mi deseo. ¿Saben para qué? Para que otras personas vean el testimonio y vean la evidencia de Cristo en ustedes y empiecen a también querer eso. Y el Señor entonces va a empezar a agregar y agregar, porque esto sabe qué es. Estamos en una época y en un planeta en donde el Señor es hacer, el negocio del Señor en esta tierra y en este mundo son las almas. Ese es el negocio. Dios quiere almas en el cielo, no en el infierno. Y lo que estamos haciendo es rescatándoselas, quitándoselas a la oscuridad que está imperando en este mundo. Todos aquí tenemos a alguien en nuestra familia o algún conocido que está en oscuridad. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Todos aquí tenemos preocupaciones, angustias, necesidades, todos. Pero ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿De qué se trata la vida de nosotros como iglesia? Yo les voy a decir una cosa, voy a cumplir 5 meses sin trabajo. Y si algo aprendí en estos 5 meses sin trabajo, es que mi vida no se trata acerca de mis necesidades, se trata de Él. Entonces me dediqué a vivir lo que hablo. Me dediqué a vivir y a dar amor y a estar ahí por los demás y amar a la iglesia. Y verdaderamente lo hago no porque quiero caerle bien a la gente, lo hago porque siento ese amor en mí. Si yo no sintiera el amor que Dios ha puesto en mí por la gente, no lo haría, se los puedo garantizar. Esto tiene que ser genuino, esto tiene que ser auténtico, esto tiene que ser sobrenatural. Esto no puede ser fabricado por nosotros. Esto tiene que ser una experiencia tan hermosa y tan increíble que nosotros mismos somos los primeros impactados y entusiasmados y llenos de fuego y de alegría y de vida.
Nosotros somos los primeros. Y cuando nosotros estamos ya llenos, empezamos a entregar y a regalar y a dar. Pero si nosotros somos nuestra más grande prioridad, no estamos en el Espíritu. Entiendan eso. Y eso es una realidad. De nuevo, aquí nadie está juzgando a nadie, pero las cosas son como son y hay que decirlas como son para que entendamos que a veces nosotros mismos caemos en errores de conceptos y de ideas. Y el Espíritu Santo quiere traer claridad para que entonces entendamos cuáles son nuestros obstáculos y que no caigamos más en esas trampas, porque somos buenos para caer en obstáculos y producir nuestros propios obstáculos. En el mundo espiritual se ha estado dando un llamado al despertar. Nos están despertando para poder enfrentar lo que viene al mundo. ¿Y para qué nos está preparando? Bueno, para el retorno del Mesías. El Mesías está por regresar. El Mesías está por llegar. ¿Cuánto tiempo falta? En realidad es irrelevante. Si son 15 días, si son 6 meses, si son 20 años, que no creo. En realidad es irrelevante. Lo que sí es relevante es qué estamos viviendo nosotros, qué estamos evidenciando, el poder, la guía, el Espíritu Santo, o estamos evidenciando lo mismo que siempre hemos evidenciado en este mundo, nuestras agendas, nuestras preocupaciones. Pero Jerry, es que vivimos en este mundo y hay que hacer lo que hay que, sí, al César hay que darle lo que es del César, pero eso no es lo que nos define. Y créanme, los tiempos ya cambiaron. Ya no podemos seguir viviendo como se vivía hace 20 años, hace 10 años tan siquiera. La fe ahora tiene que ser diferente. Es tiempo de empezar a producir frutos ya en la fe. Es tiempo de empezar a vivir en el fuego del Espíritu. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de tener actitud. Es tiempo de tener coraza de guerrero. Es tiempo de decir, ya no más. Ya no, que me duelen las rodillas. No importa. Con el dolor de las rodillas adoraré a mi Señor. Que me duele la espalda. Con el dolor de mi espalda te alabaré. Que me duele la cabeza, me tomo un par de pastillas para el dolor de cabeza y ahí te adoraré. Es que nada nos puede detener. O somos quienes somos en Cristo o somos quienes somos en carne. No hay término medio. Si hasta la misma palabra nos dijo, si son tibios los vomitaré de mi boca. Estamos tibios. Y esta es una pregunta que no quiero que me respondan, porque en realidad a mí no me tienen que dar cuentas. Yo estoy aquí como facilitador para que realmente hagamos esto y digamos, no, sí, Jerry tiene razón o no tiene razón. Pero no importa lo que yo diga, vayan a Dios, confirmen, vayan al Señor. Yo quiero que hoy, después de esta reunión, no simplemente se vayan a ver tele o se vayan a hacer, no, 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 no. Vayan y busquen la presencia de Dios unos 15, 20 minutos, 30, una hora, no sé, lo que ustedes puedan. Y le digan al Señor, Señor, necesito que me hables. Si hay algo que no estoy viendo, si hay algo que no estoy entendiendo, muéstramelo tú. Porque, hermanos y hermanas, créanme, no hay nada más hermoso que Dios nos hable. Yo les puedo hablar años, de años, de años, pero si Dios les habla, ya yo no necesito hablar años. Y eso es lo que estamos buscando. Eso es a lo que estamos llevando a esta iglesia, a que escuchen la voz de Dios, a que vayan a Dios, a su presencia, escuchen su voz y su vida sea transformada y empoderada. Y quítenle al enemigo todo lo que el enemigo ha tratado de robarles. Y se acabó el jueguito de Satanás. Porque lo único que Satanás hace con nosotros, ¿saben qué es? Meternos ideas en la cabeza, mentirnos. Y si nosotros creemos esa mentira se convierte en nuestra realidad. Y ya él ganó. Ya no tiene que hacer nada más. Y si después vienen a acusar a Satanás, él dice, yo no hice nada. Yo solo le dije un cuento y él me lo creyó.
Voy a mostrarles para terminar el proceso del despertar. El paso uno es la etapa del sentimiento de insatisfacción. Fue el momento en el que yo dije, "Es- necesito más, o sea, esto no me está alimentando". Ya yo sentía bochorno de estar comiendo solo leche, solo recibir leche. Y yo decía, hay más, tiene que haber más, no puede ser esto. Y sumado a eso, mi vida era una crisis. Entonces, ya la leche no me alimentaba para la crisis. Y en lugar de yo ver soluciones y ver la intervención divina de Dios sobre mi vida, lo que yo veía era más frustración y frustración y depresión. Entonces, el fruto que mi vida estaba dando era totalmente lo opuesto a lo que Dios da. Y eso era una evidencia de que algo no estaba bien. ¿Y saben quién no estaba bien? Yo, porque yo no oraba. Yo era el que no oraba. Yo era el que no buscaba a Dios. Yo era el que no había entendido que mi necesidad es la presencia de Dios 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y hasta que Dios me confrontó y me explicó eso, fue que yo dije, "Dey, con razón". O sea, si eso es lo que se necesita, jamás, o sea, todos mis años para atrás lo hice, con razón. Y fue como que descubrí la cura del cáncer, literal. Fue cuando me dije a mí mismo, la iglesia necesita saber y entender esto. La iglesia necesita darse cuenta de su error. La iglesia necesita despertar. Y el Señor puso ese sello en mi corazón de que lo que ahora yo había aprendido, ahora tenía que hablarlo. La etapa dos es la que genera necesidad de cambio. Llega un momento en donde vos ya tomar la decisión, no, ya, necesito, algo tiene que pasar en mi vida porque si no, esto va a seguir así. Y entonces llegas a un punto en donde estableces ya el límite que soportaste y empiezas a buscar a Dios por las respuestas. Irónicamente, entre la etapa 1 y la etapa 2 es donde nosotros más pasamos conflictos, es donde nosotros más pasamos situaciones dolorosas. ¿Por qué? Porque Dios tiene que utilizar a veces o permitir a veces esas situaciones para hacer que nosotros busquemos de Él, para que nosotros acudamos a Él realmente con un contrito, con un corazón contrito y humillado. De lo contrario, nada cambia. Paso 3, búsqueda de respuestas y significados. Empezamos a cuestionar cosas y empezamos a decir, Señor, yo necesito entender más a fondo. Y el Señor empieza a hablarnos, pero a veces las cosas que nos dice nos generan más preguntas y entonces buscamos para que nos dé más respuestas. Y Él lo que está haciendo es dándonos migajitas para que lo sigamos, para que sigamos buscando, para que entonces Él nos dé más información. Y esas migajitas se van haciendo cada vez más grandes y Él nos va dando más información, que es lo que va a ir renovando nuestra mente para producir la transformación que habla su palabra. Pero esa búsqueda es intensa. Yo le decía a mi esposa, yo no sé qué es lo que me está pasando, pero yo me siento como Indiana Jones buscando el arca perdida, pero el que estaba perdido era yo. Y créanme que fue un momento tan lindo en mi vida porque ya yo no estaba viviendo en temor, estaba viviendo en propósito. Aunque no tenía idea dónde estaba el arca, digamos, yo sabía que estaba haciendo lo que debía hacer. El número 4 es donde empieza el proceso donde el Señor ya empieza a responderte en serio, en donde empieza a traer cualquier cantidad de información que va por completo a transformar tu vida. Tus preguntas son respondidas y el Señor empieza a darte guía. Y los conceptos y los paradigmas, las murallas que nosotros tenemos de nuestros conceptos, de quién es Dios, de que Dios sí o de que Dios no, todo eso empieza a caerse, todo eso empieza a derribarse y empezamos a conocer a Dios realmente por quién Él es, no por lo que nos han dicho o por lo que hemos interpretado que Él es. Finalmente, vamos a la etapa 5, que es la etapa del entendimiento y aceptación de esa verdad. Ahí es donde su información causa una rema en nosotros. Y ahí es donde decimos, esto era lo que yo necesitaba toda mi vida. ¿Por qué duré tanto en hacerlo? Y esa verdad, esa aceptación de esa verdad es porque
sentís la paz, el amor, el denuedo, sentís la intervención del Espíritu Santo, de Dios en tu vida. El 6 es la sabiduría. Es cuando empiezas a recibir una sabiduría, empiezas a ver las cosas como Dios las ve, empiezas a transmitir ese conocimiento, empiezas a proyectar una perspectiva que la mayoría de las personas alrededor tuyo no tienen. El Señor te lleva a vivir conscientemente según esa verdad. Ya puedes discernir lo que es bueno, lo que es malo en ti, ya puedes entender lo que está pasando, aun cuando sea difícil, y entiendes que tiene un propósito y ya no te preocupa porque sabes quién está en control, todo eso. Y esos son los fundamentos que constituyen el cristiano que ya vas a ser en el espíritu. Y el número 7, eres instrumento para la expansión del despertar. Ya llegas al número 7 y ahora es el Señor diciéndote, todo lo que has aprendido, llévalo afuera. Todo lo que has aprendido, enséñalo. Yo agregué una más a esta y es la etapa de la dependencia del Espíritu Santo. Esa etapa es cuando te das cuenta de que por el resto de tu vida dependes del Espíritu Santo, dependes de la intervención de Dios en tu vida, dependes de lo que Dios hace, de lo que Dios dice y de lo que Dios pone como tu camino. Él es el que establece el camino en el que vas a caminar. Es el Espíritu Santo el que te guía, es el Espíritu Santo el que te guarda, el que te protege, el que te instruye. El entendimiento de tu dependencia de Dios está ahí para quedarse. Y ahora caminas entendiendo eso y viviendo eso como tu realidad. Em, Iglesia, más adelante, el próximo sábado, vamos a ahondar en estas etapas del proceso. Pero una de las cosas que nosotros queremos hacer, ya para terminar, es, no queremos quedarnos dando vueltas aquí como iglesia, no queremos simplemente quedarnos en un ámbito de, de solamente estar dando enseñanzas y